Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Rompiendo Mentes. ¿Cómo se encuentran Diego y Liz? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal ustedes? ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo Emocionado, andas? emocionado, bien. Con corte nuevo. Con un nuevo corte, así es. ¿Qué tal? Una disrupción bastante significativa con la anterior, que parecía que traía un hongo aquí. Sí, pero es que creo que también está relacionado a tu corte de cabello con también algo de tu vida, ¿no? Muchas veces se relaciona, siento, no sé si fue tu caso, pero a veces es como cerraste ciclos o cosas Sí, por No, el es que, estilo. es que lo que pasa que soy bastante indiferente con eso y más bien fue por la insistencia de mi familia que me veían y literal mi hermano se cagaba de risa en las mañanas porque tenía el pelo así como señora de 60 años. Y yo dije, ¿sabes qué? Me lo voy a cortar para que ya no me estén diciendo nada y también el aseo es mucho más rápido, porque cuidar un pelo que es tan esponjado así, sí está difícil. Y pues la verdad, como me importa muy poco, eh, pues dije, no, pues de una vez me rapo. Aparte está bien a gusto, no sé si lo han hecho. sí, de hecho me rapé como por 10 años seguidos. Ah, ¿en serio? No Sí. manches. Desde desde segundo de primaria hasta segundo de secundaria. Hasta que te empezó a importar la estética, güey. No, de hecho me gusta mucho, pero todo el mundo me decía así ¿Sí? como de, déjatelo largo, nunca te he visto dentro de corte. Y dije, pues bueno, y ya me lo dejé, y ya no me he rapado. Bueno, en 2017 me volví a rapar, Va, pero Diego, a va. ver, o sea, estás aquí porque queremos saber, bueno, nos interesa, como que eres una persona pues Bu- bastante joven, tienes 16 A años, ver, ¿verdad? exacto, si no, Cum- mejor Recién cumpliditos. que se Ajá, presente Diego general, así edad, dónde eres y pues en qué estudias, en este caso pues prepa, pero a ver, te dejo que te Ajá. presentes, güey, brevemente. Ah, claro, pues me llamo Diego Hernández Sepúlveda, cumplí 16 en marzo, vivo en la región de los Altos de Jalisco y conocí a estos dos en el grupo 12 de Mindshop de Historia y la Filosofía. Y qué cosas, ¿no? O sea, han pasado cuántos, 3, 4 meses y siento que llevo como más de un año, no sé. Sí, sí, estoy loco. Pero a ver, o sea, tienes 16 años apenas cumplidos, Ujú. pero, o sea, digo, nos hemos dado cuenta ya, yo creo que varios mindshop de que, pues, güey, estás muy joven y has leído un buen, o sabes de un buen de cosas, y es como de, ¿what? No, Y, solo que soy alguien muy curioso desde chiquito. Todo el rato estaba molestando a la gente con preguntas. Y pues hasta que yo mismo decidí buscarlas en lugar de justo, estarlas hostigando. estas cositas son las que queremos saber, o sea, ¿cómo fue esa parte de acercamiento a estos temas? Pues que desde chiquito y hasta ahorita, así de que yo iba con mi papá en el carro y con cualquier cosa le preguntaba o que se me venía a la cabeza. Y pues hasta ahorita todavía lo hago, aunque yo sé que probablemente lo responda hasta mejor. No es por presumir nada porque lo que podría ser mi papá, pues ya me lo respondió alguna vez, ¿verdad? Y yo ahorita ya lo sé. Oye, Y por ejemplo, ¿tus papás estudiaron algo? ¿Te ayudaron a adentrarte a estos temas? ¿Qué estudiaron? algo que me ayudó mucho es que mi papá siempre me motivó a leer. O sea, él no me decía qué leer, no me decía, si quieres, cuando vayamos a una librería te compro el libro que quieras, con tal y que lo leas. Eso me ayudó mucho, que me haya dado las oportunidades necesarias, como ir a Manchester, me costó algo convencerlo, porque no sé mucho de filosofía, puede tener ahí unos prejuicios, pero después de todo se pudo. El último día, pero se pudo. Ya, oye, ya. y Internet, o sea, supongo que ahorita tu mayor aliado o en cierto punto fue Internet, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo era ese proceso de ¿a qué edad te empezaste a preguntar? Digo, todos nos empezamos a preguntar desde muy chiquito, pero ¿a qué edad este tipo de preguntas que te condujeron a autores, no sé, cuáles fueron tus primeros encuentros con qué tipo de filósofos o qué tipo de artistas, etcétera? Cuéntame un poquito al respecto. Güey. Fue, no sé si cuando tenía 12 o 13, en un Sanborns, en una vez que, en un lugar cerca de Puebla, una cosa así, no me acuerdo de la ciudad,
Estaba muy bonito el centro. Nos metimos al Sanborns porque hacía un poco de calor y vi el libro de la República, decía Platón, y yo vi, y todos habíamos escuchado de Platón, por lo menos eso. Entonces me llamó mucho la atención, así como si me estuviera hablando. ¿Sí me entienden? Así como Sí, en El claro. Señor de los Anillos, el anillo, así. Y desde ahí, no sé, fue algo muy, muy raro porque me tomó tiempo leerlo porque no tenía el hábito de la lectura, pero me encantó. Y después de eso, como no sabía prácticamente nada de filosofía, como ahorita, pero menos, me brinqué directamente al Así habló Zaratustra. Igual eso es un librazo. Pero me obligó a irme hacia atrás para entender el contexto. Y aquí estamos dando desde los presocráticos, desde mi ensayo, que es impublicable, por cierto, por la longitud de, de Parménides y Heráclito, hasta ahorita que ya voy con los estoicos. O sea, a los 12 años leíste Platón, La República. Ajá, y me gustó mucho. Fue algo muy diferente a lo que había estado acostumbrado. A ese tipo de cosas es a lo que nos referimos en el sentido de que, güey, yo no he leído La República, ¿sabes? O sea, he leído unas partes, pero... El hilo son muy chidos. O sea, ¿sabes? No, es solo la curiosidad, o sea... No, claro. Lo único que tienes que hacer es ser muy... Pues muy curioso, siempre lo he sido y es algo que me ha servido mucho. Regresamos después de una pequeña falla técnica, pero ya estamos de nuevo. Diego, nos estabas contando acerca de la curiosidad y qué rol ha jugado en adentrarte a todo este tipo de lecturas, etcétera. Sí, claro. Como dije, empecé con La República y eso despertó aún más esa curiosidad en mí por la filosofía, porque era algo muy raro en concentrarse a todos los otros estímulos que recibía. Entonces también creo que eso es muy, además de su rol en la formación académica, también en el desarrollo del pensamiento crítico, porque el estar cuestionándote cosas de la curiosidad te hace a darte cuenta las que estabas equivocado y las que las que solo las sabías por pura ideología, o sea, las creías por pura ideología, perdón, no porque estuvieran fundamentadas. Y claro que todos tenemos eso, hasta el académico más exitoso, más inteligente, está lleno de ideologías, de sincretismos, de contradicciones, pero por lo menos te hace salir, si no de la caverna, a la mitad. Claro. Oye, y justamente ahorita que comentas eso, ¿qué ventajas crees que haya tenido pues leer a Platón tan corta edad? ¿Cómo te contrastas con tu entorno? Porque obviamente en este caso tú no eres el común, o sea, tú no eres el normal, sino en ese sentido serías como el raro de tus amigos, ¿no? Sí, ¿cómo es convivir con personas de tu edad que no leen todo esto, ¿sabes? Porque es que es extraño, ¿no? Muy raro porque en la escuela yo soy estoy con los desmadrosos de que puro 7, 8 porque no entrego tareas, no hago caso, y estoy ahí como Sócrates se describió como zángano de Atenas, así, pero yo en el colegio, cayendo mal los profes por lo mismo. Y sí, o sea, siento que si estuviera todo el rato como eso, sí causa una disrupción grande, como con la percepción que podrían tener mis compañeros de, por ejemplo, de la secundaria a ahorita. Y sí, de que, por ejemplo, me veía leyendo La República y me decían, ¿qué estás leyendo? Y yo en La República y, ay, ¿qué es eso? Y se iban y ya todo normal para el siguiente. Y ya, y como no tenían con nadie que hablar, pues, de eso, pues también, pues, no hace mucha diferencia. O sea, hasta ahorita, hasta Mindshop, que estoy muy agradecido igual por eso. Que te ayude a contrastar opiniones, a darte soltura al hablar. Justo eso, o sea, bueno, sabemos que para hacer filosofía o para entenderla debes de rebotar las ideas. O sea, a tu edad, ¿con quién las rebotabas? O sea, o solo leías y apenas... Sí, con mi cabeza. Con el cuaderno, sí, justo, apenas ahorita. Y eso me ha servido mucho en darme cuenta de los errores que tenía al hablar,
al expresarme, al intentar buscar palabras más adecuadas a lo que intento expresar. Y de ese tipo de cosas, porque en el cuaderno, por ejemplo, puedes tener todo lo que quieras, puedes darte tiempo, puedes escribir un borrador que solo tenga sentido para quien lo escribió porque lo recuerdas, pero aquí te obliga a plantear una pregunta de modo que se entienda de manera correcta. Claro. Porque si no, nada más va a aparecer un nudo de palabras y no te van a entender nada y tu idea se va a quemar, por así decirlo. Justo. Oye, ¿y cómo hacía este proceso para entender? Porque supongo que no era nomás como que leías y ya rescatabas la idea bien, lo complementabas con videos de YouTube, lo buscabas palabras en el diccionario. ¿Cómo era este proceso para ir entendiendo pues, a Platón, después dices, y los demás autores que has leído? Fíjate que los videos de YouTube vinieron después, hasta ahorita, hasta que me lo estoy tomando más o menos en serio. Estos del estudio de la filosofía. Más bien lo leía en un cuartito que tengo en la casa, que ahí tengo pinturas y todo, o sea, especializado para eso, según yo. Tomaba notas, escribía en el cuaderno reflexiones que suscitaban al leer los textos, ese tipo de cosas. Ya, por ejemplo, un canal que ahorita pues no le hago mucho caso porque sí es de los sitios que me ayudó con algunas cosas de algunos videos, digo, de algunas personas, como por ejemplo sobre cosas de Platón, es el de Adictos a la Filosofía, pero aún así no lo veía tanto como ahorita veo, por ejemplo, a Ernesto Castro, al Pensamiento en Llamas, a Filosofía en Historia, o digo de la historia, a ese tipo de canales que si bien no tienen muchos suscriptores, su contenido es muy bueno. Perfecto. Sí, de hecho lo que hago es... filosófica, ¿no? También, eso no lo es. La fonda filosófica, claro. Y probablemente se me estén pasando ahí algunos. Lo que hago para no estar viendo la que así es estar dibujando o estar buscando dibujos que tardo más buscando dibujos que dibujando mientras lo escucho para no estar ahí sentado, y eso ayuda mucho, sobre todo para alguien que quiere empezar en eso y se le hace muy pesado como ir de una. Oye, súper buena, nunca había escuchado ese tip. O sea, tú cuando estás escuchando ese tipo de videos, te pones a dibujar para, pues sí, para, como tú dices, ser más ameno tal vez esa media hora, esos 15 minutos que vas a estar escuchando un video. Ajá. Pero, ¿crees que sí te concentras al 100? O sea, ¿rescatas todo lo que dice el video? O sea, sí te enfocas tanto en lo que dice o te distraes también con el dibujo. Es que puede pasar que te distraigas, sobre todo cuando llevas así de que 3 horas haciéndolo. Y para eso, si te suena una idea interesante, lo que hago es darle para atrás al video y tomar nota. Y eso es lo que me ha servido a la hora de estudiar. Eso y leer y igual tomar nota. Poner como corchetes a la hora de poner lo más interesante, y lo más interesante de lo más interesante subrayado para obligar a tu cerebro a hacer un poco un ejercicio de sintetización, pero para sintetizar primero necesitas comprender, entonces también necesitas leerlo bien y es algo que te ayuda a memorizar. Oye, entonces, aparte de todo, también te metes al dibujo. ¿Qué cosas son las que dibujas? ¿Relacionadas a lo que escuchas o a libros que... No, de hecho, lo hago más como práctica para después poder hacer lo que a mí me interesa expresar. Por ejemplo, ahorita lo que estoy priorizando es caras, cuerpos de autores, digo, de artistas de por ejemplo, el siglo XIX, que me gusta alguno de esos por su estilo de dibujo, que es como más suelto, que queda más con lo que yo hago. Me gustaría también expandirme a hacer un dibujo más recto, se podría decirlo, más continuo, entre comillas. Pero para eso también se necesita práctica, por tan acostumbrado que estaba, y pues también en eso estamos. Bueno, está súper interesante esa parte de dibujas para expresar en cierta forma, ¿no? O sea, si, por ejemplo, ahorita
¿Qué estás buscando expresar o qué tipos de dibujos estás haciendo? Pues ahorita, si algo intento expresar más bien son personas que admiro de cierta forma. Algunos no, algunos son dibujos que me interesan. Pero por ejemplo, un dibujo de Sócrates, por ejemplo, que creo que subí a mi Instagram en una historia. Ese, por ejemplo, lo subí pensando en Sócrates, lo hice conscientemente para eso. Claro, tomando referencia de un escultor, porque intentar imaginarte a Sócrates de una, pues está medio difícil, ¿no? Claro. Sí, pero sobre todo para eso. Me gustaría practicar para poder, yo sin referencias tan explícitas, tal vez nada más de forma, poder componer lo que yo quiero. Pero por eso necesita mucho más práctica, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, dale. No, se me hace súper interesante, la verdad. O sea, creo que, digo, como todo, no podríamos decir que eso le vaya a funcionar a todos, pero pues creo que es un ejercicio muy interesante en el sentido de que, pues, como que conectas todos tus sentidos, ¿no? Estás pensando, estás dibujando, aparte de eso estás escuchando de fondo, entonces es como una mezcla de todos. Además, eso te ayuda en este tiempo que nuestro span of attention, no me acuerdo cómo se llama en español, perdón por el anglicismo, cada vez está siendo más corto por contenidos tan como ultra sintetizados o para que te mantengan ultra despiertos, atentos, y cada vez ese span of attention, perdón de nuevo, se está haciendo cada vez más reducido. Y a mí también me estaba pasando, sobre todo con plataformas como TikTok, que los videos se reducen a menos de 1 minuto, que hacen que justo eso se multiplique o hasta se exponencie. Sí, justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo haces ahorita que mencionaste Instagram y TikTok? ¿Cómo haces para no desconcentrarte de la lectura, del dibujo, de escuchar estos podcasts o videos que te pones a escuchar? O sea, ¿cómo haces para que no te distraigan tanto? Y cómo es también convivir como con tu círculo social, que usan mucho también estas redes y tal vez no leen nada parecido a lo que tú lees, ¿no? Exacto, y complementando la pregunta de Luis, por ejemplo, algunos de nosotros tenemos como cierta forma un ritual, ¿no? Cuando vamos a estudiar, pues ponemos el celular en modo avión, cerramos nuestras puertas, le decimos a nuestros papás, ¿sabes qué? Ahorita no me molestes. En tu caso, ¿cómo te preparas para cuando quieres entender o leer un libro muy complejo, etcétera? Sí, o te haces un té o te relajas o te apartas, nada más. No, pues en realidad antes hacía eso, pero porque lo hacía menos. Ahorita como estoy por lo menos intentando hacerlo, dibujar, leer, ese tipo de cosas, por lo menos unas 8 horas. Sí, pues no me puedo permitir eso porque si no, o estaría yendo cada 15 minutos al baño de tanto té. Igual la cafeína me empezaría a afectar, supongo, y también me tendría que aislar de mi familia para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces lo que hago nada más es mentalizarme, decir, vas a estudiar, digo, no te distraigas, que el tiempo que estás perdiendo aquí no se va a poder recuperar. ¿Y qué estás viendo? O sea, estás viendo mugres reels de Instagram, vacío de las redes ahí, que ni siquiera estás haciendo conscientemente. No te deja nada. Eso ni siquiera es entretenimiento que te deje, que sea interesante, que sea divertido. Nada más es a un paso de dejarlo, pero lejos de que te inspire o te entusiasme a hacer otro tipo de cosas. O sea, está entre esos abismos. Y por eso se me hace tan peligroso. Justo, y podemos hablar un poquito al respecto, ¿no? Que las redes sociales nos están ayudando o nos están perjudicando como sociedad. ¿Cuál es tu opinión y pues cómo combates? Si tu opinión es que te están perjudicando, ¿cómo combates esto justamente? Es que más bien que son una herramienta. Pero lo que pasa es que mientras más complejas se hacen las herramientas, también más posibilidades de cada lado hay de que salgan mal y que salgan bien.
Entonces eso tiene mucho potencial, tanto que por las redes sociales conocí Mindshop, pero también puede ser que te rehuyas a hacer eso, escapes de la realidad, tus problemas nada más se hagan peores al no enfrentarlos, desperdicies tu vida haciendo cosas que no te llenan, y eso mucho se vio en la pandemia, o sea, de que, gente forzándose a estar en sus casas, repitiendo la misma semana una y otra vez, cada vez más cansados. Entonces, a menos de que se le dé un alto o un control eh, mediante, por ejemplo, la virtud de la que hablan los estoicos, saber controlar tus impulsos, saber que eso que te piden que hacer, ni siquiera lo que quieres, ni siquiera es como más te diviertes, nada más es lo más fácil. Tu cerebro te pide lo más fácil como instinto evolutivo de supervivencia, pero no estamos en una sabana en la que tengamos que hacer eso. Estás viendo Instagram. Totalmente. Y es que también creo que aquí volvemos al punto de las redes sociales, lo que quieren es eso, ¿no? Y al final... El algoritmo está diseñado para eso, claro. Exacto. Y también hablabas algo del vacío, ¿no? Dices, eso no les va a llenar ese vacío. Y la realidad es que, pues, muy difícil algo te lo llena, o diría que nada te lo llena. Pero... Y justo con eso, o sea, entonces terminas diciendo que las redes son un escape de tu realidad, ¿no? No, digo que pueden ser un escape de la realidad. Yo, afortunadamente, ahorita sigo usando Instagram. Pero en general, ¿no? En tu caso, sino se terminan usando en la mayoría. Sí, o para distracciones, pero un poco más burdas. Porque te puedes hacer cosas muy divertidas, o sea, no todo es leer, no todo es hacer eso, muy divertidas que te llenen mucho más, sea más divertido, pero también es más difícil llegar a realizarlas. ¿Y no crees que también vienen fungiendo como un elemento más de adicción? Por ejemplo, sí. Sabemos que el cigarro, si lo fumas, a lo mejor uno al día, pues ese es tu límite, ¿no? Pero cuando empiezas a consumir una cajetilla al día, ya no puedes consumir menos porque tu cuerpo ya hizo cierta resistencia y necesita esa cantidad como para llegar a ese nivel que quieres. Puede que pase algo igual con las redes sociales, ¿no? Y sobre todo como TikTok, que es tan instantánea que literal son como impulsos de dopamina, ¿no? Y puedes pasar ahí 1, 2, 3, 4, 5 videos. Sí. Y ni siquiera te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo, ¿no? De que son tan rápidos que es como de, pues veo 10, ¿no? O veo 20, o quién sabe cuántos ven, ¿no? Pero, o sea, pasa tan rápido que no tienes esa percepción del tiempo, de cuánto estás ahí. Exacto, y aparte de eso, creo que también se vuelven adictivos en el sentido de que cada vez necesitas más o cada vez te llenan menos, ¿no? O sea, cada vez pasas más tiempo scrolleando en TikTok hasta que te cansas. Y a lo mejor si evitas eso, no te preocupes, si evitas estar tanto en contacto con las redes, a lo mejor con 10 minutos que estés es más que suficiente, ¿no? Porque también creo que tampoco llegar al extremo de evitar las redes al 100% es lo sano, ¿no? Bueno, claro. Sí, son una herramienta después de todo. Justo, o sea, ¿cómo te pasa eso? O sea, en tu círculo social, digo, a los 16, 15 años, las personas usan redes sociales a morir, ¿sabes? Sí. Y digo, dices que pasas 8 horas, pues leyendo. Intento, sí. Bueno, pero pasas mucho tiempo en comparación con muchísimas personas. Y tú las usas muy poco, supongo. O sea, ¿no sientes como un tipo de barrera cuando estás con personas de tu edad al no saber tanto de lo que hablan? Es que es difícil eso porque también te complica un poco la socialización de ese tipo, porque esperan que hagas lo mismo que ellos, de estar en Instagram todo el rato, y a veces también es mi culpa porque me paso también unos días sin contestar porque igual de eso no me fijo. Y se enojan y lo entiendo, o sea, lo entiendo después de todo. Pero sí es difícil ese aspecto de la socialización cuando sobre todo es digital. Ahorita mismo, sobre todo con las consecuencias de la pandemia. Y es que justamente creo que tampoco, o sea, sí, es como decir que
si estás en contra del capitalismo, te tengas que ir a una cabaña y olvidarte de todo. O sea, creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Pero por lo menos ser conscientes de las consecuencias que puede traer un mal uso de las redes sociales, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, gracias a las redes sociales estamos ahorita interactuando, gracias a las redes sociales conocimos Mindshop, gracias a las redes sociales hemos crecido tal vez mucho en el sentido de rebotar las ideas, de hacer conocer a nuevas personas. También eso es lo positivo. Sí, si se usa en un equilibrio en el sentido del arte, de cómo se tradujo en español, de la virtud aristotélica, si lo tomas en un equilibrio puede ser increíblemente útil, o sea, tanto que todos los conocimientos del mundo prácticamente todos los conocimientos del mundo están en el internet, puedes hablar con quien sea, cuando sea, o sea, ese tipo de cosas son increíblemente fascinantes. Imagínense que le dijeras a alguien del siglo XIII que no tenía ni esperanzas de dejar el lugar donde nació o de hacer otra cosa que ser un granjero, de heredar la herencia de su padre, decirle que se podrían hacer este tipo de cosas. Yo creo que no te crees, yo creo que primero te queman a creerte. Oye, y es que incluso, o sea, digo, ¿qué es lo que ven en redes sociales, no? Porque digo, tal vez vas a seguir tú cosas de dibujo, de filosofía, ¿sabes? Algunas cosas estéticas, pero pues, digo, también vas a ver videos chistosos, ¿no? De perros. Sí, claro. ¿Verdad? Pero, pues ahí está el punto, ¿no? O sea, si te la pasas viendo videos solo de gatitos o de esto, pues es como de, pues, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Pero pues, si lo ves un rato, es incluso hasta divertido, ¿no? Ajá, es bueno, ¿no? Porque reírte y estar así. Sí, te ayuda ¿no? a desahogarte, porque igual eso de no estar haciendo prácticamente nada conscientemente te ayuda a como bajar los niveles de tensión que se pueden acumular, por ejemplo, de cansancio, de estar mucho tiempo estudiando. Pero eso también del estar todo el tiempo ahí, sobre todo en niños más pequeños, que están creciendo y que es de la etapa crucial de aprendizaje, hacen que estén más expuestos a todo tipo de ideologías de cualquier forma, porque es lo que está en su día a día todo el tiempo. O sea, si los papás no ponen supervisión en eso, pueden encontrar que el hijo que creían que es una persona totalmente diferente por todas las ideologías a las que está expuesta en redes sociales. O sea, están prácticamente todas las personas de países modernos, o sea, de la mayoría. Con modernos me refiero a que tienen acceso a internet. No sé si fue el término más adecuado. Ok. Es que es eso, ¿no? Utilizarlas de forma consciente, ¿no? O sea, no está mal ver videos de risa o de baile o lo que sea. Justo. Pero, pues, no te lo vas a pasar ahí 2 horas viendo eso porque, pues, digo, te reíste si está chido. Digo, tal vez un día sí, ¿no? ¿Por qué no? Pero si todos los días haces eso, si todos los días haces eso, o sea, realmente no estás, o sea, estás solo viendo que el tiempo se va. Sí. Y ya. Y utilizarlas conscientemente, o sea, al decir, mira, pues puedo seguir estas páginas porque al menos voy a aprender algo, o voy a leer algo interesante, o si sigues cosas de baile que te digan como que la técnica, ¿sabes? O el dibujo, ¿no? O sea, vas aprendiendo cositas poco a poquito, ¿no? Y como que sí, creo que es mejor utilizarlas así. Igual tener mente crítica te sirve para enfrentarte a las ideologías, porque la mayoría son ideologías. O sea, si me pides a alguien al promedio que justifique las posturas que está diciendo, no te vas a saber explicar. De tantos inputs que recibe, atrás con los anglicismos, perdón, se hace tan común o se asimila tanto que ni siquiera te lo cuestionas, y eso es lo peligroso, porque el algoritmo después de todo está en manos de los gobiernos y las empresas privadas, que a unos pagan los ads, ¿no? Los anuncios, hasta modificar lo que ves. O sea, puede que tú creas que educando al algoritmo, eligiendo qué cosa no te gusta, qué cosa no quieres, y no puedes creer que ya estás que ya de ese tipo de pero en realidad te expones a creer que crees, y ahí es cuando ya bajas la guardia
Exacto. Y aparte del tú pensar eso, ya no estás buscando nuevas cosas, ya no estás criticando lo que... Lo que al final te vuelves... Al final te vuelves convirtiendo en lo que no querías convertirte, porque tanto es tu fan de contrastar tus ideas y de no cerrarte en una ideología, que el algoritmo termina viendo eso como un patrón y te termina al final buscando, te termina al final enseñando solamente el contenido que te gusta. Pues al final ya no sales de ese caminito. Y aparte eso puede crear un sesgo aún más grande. Al solo recibir cosas de tu postura y de la opuesta, que eso sucede muchas veces con Facebook, hace que haya una disrupción más grande y que estés menos dispuesto a escuchar lo que pasa, entonces te reafirmas aún más con cosas que lo más probable es que no estés en lo correcto o que también sean pura ideología. Y ahí es donde igual entra el pensamiento crítico, o sea, ahí es donde la filosofía y todas estas habilidades, por así decirlo, que le dan el leer pensamientos filosóficos, pues vendría siendo de cierta forma como una medicina para no caer en eso, ¿no? O sea, siento que una persona que piensa críticamente, pues por lo menos ya no va a dar eso como una verdad, ¿no? Una verdad absoluta. Sí, igual ahí entra el tema de la curiosidad, por ejemplo, que te hace preguntarte lo que estás haciendo, o sea, ¿por qué? Como dijo Diego en su plática, ¿por qué no decir debate en su discusión con Carlos Muñoz, que le preguntaba ¿por qué crees lo que crees? De que aquí estamos de acuerdo en que Carlos Muñoz puede no ser un mal tipo, estar bien intencionado, pero sí está metido en una burbuja, ciertamente sesgado de lo que está haciendo. Dale. Sí, totalmente. O sea, al final creo que la filosofía vendría siendo, creo que una buena solución para todo este tipo de contenido ideológico que está a la vuelta de la esquina y que tan fácil es adquirir una ideología y cuando menos te das cuenta ya eres parte de, ¿no? Y creo que los niños son un super target, perdón por el anglicismo, diría mi compa, porque pues al final un niño qué criterio tiene, ¿no? O sea, ¿qué criterio tienes a los 12 años, a los 14 años? Y algo que se me hizo súper loco es, como dices, o sea, al final los papás creen que tienen un hijo que comparte ciertas ideologías y cuando se dan cuenta es un individuo completamente diferente. Es un neonazi. Exacto. Sí, justo esto, o sea, tú por ejemplo a los 12, ¿cómo fue el cambiar de opinión al decirte como a meterte a la filosofía? O sea, supongo que tenías un concepto también medio vago de la filosofía. Ahí había dos ¿cómo conceptos. fue ese proceso de cambiar de tu opinión de este tipo de filosofía? Sí, ahí había dos conceptos que tenía. Uno, los señores de barba que usaban togas. Dos, los que estaban fumando deprimidos en una terraza en un café de París. Esos eran mis dos conceptos de filósofos que tenía. Y después, ¿cómo fue ese choque? O sea, al final de que leíste y viste que no era eso digo, porque a lo mejor hay filósofos que sí son así, ¿no? Pero sí, claro. Cuando te diste cuenta que tal vez no era solamente eso, por ejemplo, ahorita, ¿qué significa la filosofía para Diego? ¿Cómo la ves ahora? Pues no sé, la verdad me emociona saber todo lo que me falta por saber. O sea, todo lo que no he descubierto aún y sabiéndolo. Saber que no sabes. Sí, claro, porque imagínate creer que ya lo sabes todo, ¿qué haces? Sí, claro, ¿Qué otra cosa haces? Nada más. Puedes, claro, disfrutar de lo que aprendiste, pero si por ahora eso es todo lo que aprendí, qué chafa, ¿no? O sea, qué pedo. Y de cierta forma creo que es una buena forma, un buen pensamiento de ver la vida, ¿no? O sea, muchas veces como que hay muchas personas que cuando llegan a lo que le daban significancia de éxito, llegan y dicen, no, pues ahora qué hago, ¿no? Pero si, como tú dices, o sea, por ejemplo, yo tengo miles de libros que quiero leer, ¿no? Y creo que eso puede ser como un motor de decir, no, pues aún queda mucho, o sea, todavía no te puedes bajonear, sí. O sea, aún diría el buen Carlos Muñoz en ese sentido de la palabra, aún no soy quien quiero llegar a ser, o sea, en el sentido de sé que quiero leer muchos más y apenas estoy empezando y como te dices, de cierta forma te emociona, pero también creo que te da motivo para seguir.
Oye, y por ejemplo, con eso de los libros, digo, creo que a todos nos pasa cuando empezamos a leer y te recomiendan un libro y todavía no terminas de leer otro y ya te están recomendando otro y otro y otro y tú dices, no, es que están, o sea, todos esos que me recomiendan están bien chidos y es como de, no, o sea, no te da el tiempo de leerlos pues en una semana, ¿verdad? Si los quieres leer bien. O sea, ¿cómo te organizas tú con tantos libros que supongo que te recomiendan, que lees, que ya compraste, que tienes desde los 12 años y tal vez no has leído? O sea, ¿te organizas en esa parte o solo vas viendo, y este otro? Sí, justo. Los que me interesan los leo. De hecho, así de que voy a una librería y me compro 5 y ya de ahí no vuelvo a pararme en 2 meses. Ahí. Ahorita estoy leyendo, por ejemplo, de Cicerón, los discursos, las berrinas se llaman. Todavía no llego, o sea, los libros de Graus tienen una introducción de 200 páginas. Uno de ¿cómo se llama este? De Alejandro Magno también, como crónicas. De una colección de artículos de la revista de antropología francesa, se llama L'Homme, el hombre. También está muy interesante. ¿Cuántos libros has leído, si es que tienes alguna idea, a tus 16 años? ¿Y cuántos libros lees al mes? Pues de que he leído, no sé, no me acuerdo, de al mes, unos 3 o 4, algo así. Sí, hay personas, por ejemplo, Ernesto Castro, lo mencioné en un directo, cuando cumplió 30 años, así normal, que se leía, que lo único que hacía era leer mencionando una novela en específico, no recuerdo, que se leía, que mencionó que duró un tiempo considerable leyéndoselo, un libro de 2000 páginas, y ese tiempo considerable eran 10 días. 2000 páginas. No, está cañón. ¿Y cómo empezaste a leer tanto? O sea, digo, empiezas con un libro, o sea, ¿cómo Exacto. te fuiste haciendo el hábito? ¿Cómo te fuiste organizando en esa parte? Exacto, sí. Porque leer 4 libros ya, o 3 al mes, dependiendo de la cantidad de páginas que tenga, ¿verdad? Pero pues no es, o sea, alguien que no lee no le vas a poner a leer. Sí, era uno completo al mes. Y complementando, Luis, o sea, justamente coincidimos los tres, creo que la lectura siempre te va a dejar algo, ¿no? Bueno, podríamos irnos a qué tipo de libros lees, ¿no? Pero tú, de cierta forma, ¿qué consejos darías o qué es lo que a ti te funcionó para formar este hábito? Ir de poco en poco, y cuando ves que estás reduciendo tu tiempo, que estás yendo en ese sentido, forzarte a no acostumbrarte a no cumplirte lo que te propones. Por ejemplo, si al inicio te dices voy a leer 10 páginas al día, el siguiente día no lees 9 porque te acostumbras a decir, bueno, ¿qué tiene? Y después lees 8 y después ya te da flojera y dices, bueno, ¿qué tiene? Y no lo lees en un mes. Es lo que yo recomendaría, ir de poquito en poquito, pero no volver a menos ya de que ya estés leyendo 210 páginas y te tengas unas ojeras aquí, te sangren los ojos y no has comido en 3 días. Y ahí es cuando mejor sí regresa de poquito. Ser honesto. Ajá, digo, irlo entendiendo. O sea, no importa que te tardes un mes en leer un libro que alguna claro, sí. le toma una semana, ¿no? Pero como ir entendiendo las ideas, o sea, es lo que te va a... Sí, por eso me hicieron ir poco a poco. O sea, es tu motor de seguir leyendo, porque sí vas entendiendo. Y no tiene mucho sentido, solo es... Sí, claro, estarías perdiendo el tiempo. Unas líneas con letras, ¿no? Sí. Claro, y aquí creo que también es importante 2 cosas. La primera es que creo que no compites con nadie más, porque muchas veces, sobre todo igual con las redes sociales, la competencia a lo mejor antes era con los de tu salón, ¿no? Hoy ya compites con gente de China, de Estados Unidos, y en todos los sentidos, ¿no? Y de cierta forma, si vas a leer por competir contra Ernesto Castro, que se dé un libro de 2000 páginas en 10 días, pues obviamente te vas a sentir frustrado, te vas a sentir que no vas avanzando. Entonces también yo creo que complementar eso, sí, ¿no? O sea, igual por eso intento, en lugar de competir contra otros, competir conmigo mismo y ponerme metas razonables que quiero cumplir. Exacto, siempre con el fin de a lo mejor ir mejorando o mantener un nivel, pero entender que pues todos aprendemos a diferentes tiempos y poco a poco, pero seguro, ¿no? Y también la otra, ¿por qué lees? O sea, si vas a leer solamente por presumir, por andar de foto de redes,
por andar diciendo que ya leíste a Platón y a Nietzsche, etcétera, pues tal vez mejor no leas, ¿no? O sea... Sí, eso no, estarías perdiendo tu tiempo, estarías cayendo en un ciclo vicioso de estar en las apariencias, intentando creerte ahí el intelectualoide. Aparte ni apreciarías bien lo que transmitirte el libro, ¿no? O sea, porque solo es como, ya leí y este. Oye, pero a ver, explícamelo. No, pues, no, ni idea. Y es como, no, pues en serio leíste. Digo, yo creo que si alguien piensa así y lee a Platón, por ejemplo, a Sócrates, pues que al final saldría pensando de diferente forma, ¿no? O sea, diría, no, ¿sabes qué? Sé que no sé nada, olviden lo que era antes. Pero sí. Esa es la parte buena de eso. Por ejemplo, cuando leí la Apología, que yo creo que es el libro perfecto para iniciar, porque aparte está fácil de leer comparado con un diálogo, por ejemplo, el de Parménides, de Platón. Está fácil de leer, aparte muy entretenido y es de los mejores. Yo diría que el que más me ha gustado ahorita es La República o el de la Apología, y después de eso el Fedón, que es cuando aparece la muerte de Sócrates. Esos son los que más me han gustado, pero igual he leído pocos. Bueno, estoy contigo con empezar con la Apología, porque justo ahí es donde te das cuenta de que tal vez estás en la caverna, ¿no? Y es como, what? O sea, hay algo más afuera que no sé, ¿verdad? y ahí como que empiezas a tener ideas. Sí, justo. Extrañas, ¿no? De hecho, el mito de la caverna está en La República. Está muy interesante, sí. Sí, pero está muy bueno. Y ahorita que lo menciono, nada más leí como 6, 7 y no son muchos porque son como de 50 páginas. La mayoría, tipo una cosa así. O poquito más algunos. Unos duran muy poquito. Entonces sí, también me emociona que, por ejemplo, no me he leído el Teteto. Bueno, muchos sí que dicen que son de los mejores. Todavía me faltan por leer. O sea, eso también me gusta esa parte. Sí, y también algo que creo que de la filosofía que es bastante bueno es que está cañón, o sea, nunca vas a acabar de estudiar filosofía. Sí, justo. O sea, podrías dedicarte a tu vida y no acabas, y cada vez va a ser más difícil pues alcanzar esa meta, ¿no? Sí. Algo que me llama la atención es que no me acuerdo en qué directo le preguntaron que estaba hablando, no sé si era Ernesto Castro, que cómo lidiaba con como esa desesperación, una palabra así dijo, con saber que nunca vas a acabar de estudiar filosofía. Y dije, ¿cuál desesperación? Si a mí me emociona que siempre va a haber algo nuevo por descubrir. Por aprender. Sí. O sea, mejor aún, imagínate que ves, dije, no, ¿para qué les si ya? Claro, por el fin en sí mismo de reflexiones, de admiración, pero el extra de saber que todavía tienes que todavía tienes más cosas que todavía no has sabido aún. Sí, es que creo que la filosofía tiene esta parte de que se vuelve un fin en sí mismo, ¿no? O sea, hacer filosofía no es una meta o no tiene un fin. Y creo que es algo muy bello a comparación en otras disciplinas, no sé, a lo mejor en marketing existen todo, lo puedes leer y podrías decirte, ya soy experto en marketing, ¿no? O en otros tipos de disciplinas. Y creo que la filosofía es de esas pocas, tal vez igual las matemáticas, no sé, que son que tienen un pensamiento de cierta forma ya a nivel académico bastante similar, que no tienen un fin, o sea, no hay una meta y ya acabaste de las matemáticas. Más bien es que hacer la filosofía termina siendo un fin, o sea, solo eso es el fin, no hay nada más, o sea, solo el hecho de hacerla es y ya. O sea, y eso está... Uf. Oye, y bueno, cambiando un poquito tal vez, o sea, quieres decir algo más sobre esto, pero te voy a preguntar, ¿qué tipo de música escuchas? ¿Qué haces tú para pasar tus tiempos libres? O sea, ¿cómo, o sea, en tus tiempos libres también sigues alimentando todas estas ideas o te das un tiempo de que, no, pues voy a leer, voy a ver, no sé, Shrek al rato, ¿no? ¿Sabes? Digo, también es una buena Está buena la película de Shrek, está buena. Pero, o sea, me refiero a que te relajas más en esa parte, te das, pues, no sé, bajas ese tipo de conocimiento, por así decirlo, o cómo pasas tu tiempo libre. Bueno, fíjate que por ir respondiendo en partes,
acerca de lo que hago en tiempos libres, algo que me ha gustado mucho últimamente es ver películas. O sea, aparte que es una forma muy, muy divertida, muy entretenida, siento que te puede dejar algo interesante después de verla por muy, por muy burda que parezca. O sea, porque aparte, algo que me gusta del cine ya una vez que intentas grabar un corto, una cosa así, porque me lo pidieron para la escuela, entonces ahí medio lo intenté, es darte cuenta de que los directores que se precian de su trabajo piensan cómo va a ser la película prácticamente al detalle. O sea, ellos aman el cine y quieren que le salga lo mejor posible dentro de las barreras de su presupuesto, de lo que están dispuestos a hacer la gente de la que lo distribuye. Entonces también te das cuenta de esa parte del empeño que le ponen y de lo bien construida que está, por ejemplo, una película buena, y de lo entretenido que se hace. O sea, esa es una forma que me gusta mucho de pasar el tiempo. Oye, pero también, ¿qué tipo de películas ves? Es que es muy variado. Unas que me gustan mucho, no sé por qué, son las de, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, de como relato histórico, no sé cómo se llama ese género, porque como que me transporta a otro mundo, y sobre todo si la película está bien hecha. Y yo recordándolo, hasta viendo una imagen de ese tiempo, hasta siento que me puedo meter ahí y sentir lo que se podría sentir en esa. Totalmente, y creo que también queda en uno en apreciarlas, porque Ajá. hay películas que requieren, que tal vez no son las más comerciales, que no tienen el presupuesto de Avengers, por ejemplo, Sí. pero que son grandes películas, ¿no? Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, he visto películas, por ejemplo, la de Memento de Nolan, que es una gran película. No lo he visto. Me Te voy a poner a verla. La estaba viendo con dos primos y, o sea, ellos literal no la terminaron de ver, o sea, se les hizo aburrir, bueno, de cierta forma como aburrida, como que no les seguían. Es un poco lenta. Exacto, pero yo que tal vez pues la ves con otros ojos, la ves siempre como, a ver, ¿por qué pensó este güey? ¿Por qué accionó Es que si estás apreciando, puedes ver los pequeñitos detalles que hacen que suba de nivel, que sea algo más. La admiración. Y a eso me refiero con saber apreciar también las películas y como todo, eso, ¿no? Creo que hablaba con Emiliano sobre eso, ¿no? De que, o sea, al empezar a leer o indagar en estos temas, como que terminas teniendo unos lentes, ¿no? Ahora, y ahora ves como que las cosas o sea, las películas, ¿no? O sea, ¿qué le puedo sacar a esta película? Tal vez incluso viendo Avengers, ¿no? O sea, ¿qué le puedo sacar a esta película? ¿Sabes? O sea, hay películas que son de lo más comerciales. Lentes de pensamiento, bueno, de análisis tal vez crítico, que no tenías antes, ¿no? Sí, por eso digo que se pueden hacer cosas así muy divertidas que te dejan mucho más y que hasta te lo vas a pasar más bien que viendo TikToks. Es que TikTok lo único que hace, o Instagram, es que es adictivo, no es como que te guste mucho. O sea, está diseñado para ser adictivo. Para engañar a tus sesgos. Sí. Y, oye, pero el tema que acabas de tocar, Luis, es súper interesante. O sea, ya lo había platicado, ¿no? Al estudiar filosofía te pones unos lentes, pero también creo que empiezas a ver ciertas relaciones con lo que lees en la vida diaria, ¿no? Lo que le decía la otra vez a Gerardo, igual que es nuestro amigo, le decía, mira, si tú cuando... Un saludo a Gerardo. Un saludo a Gerardo, si nos escucha. A Parlamento Vacío. Que, por ejemplo, estás interactuando con tus amigos y dices, esto es Platón, o esto es Sócrates, o esto es un pensamiento estoico. Y claro, ellos seguramente no han leído filosofía o no tienen una relación directa, pero tú ya lo relacionas y entiendes como de dónde sale eso. Algo que me impresionó mucho ya al estudiar filosofía es que te das cuenta de qué tan impregnada está en nuestra sociedad, por lo menos en la forma que hablamos, en nuestras expresiones. Por ejemplo, la expresión de forma de ser, te das cuenta que es el concepto aristotélico del ser, o sea, de lo que implica. Y muchos, por ejemplo, cuando se habla de ser y de cosas así, está directamente relacionada con eso. Muy probablemente por la Edad Media, que fueron de Aristóteles, fue de los más influyentes al estar como a la iglesia, haber tomado directamente sus ideas para explicar sus doctrinas de manera un poco más racional.
Y te das cuenta que cosas sí, incluso cosas, no Aristóteles, sino cosas más comunes que surgieron de ahí, y te das cuenta cuando lo escuchas, te suena y dices, qué pedo, sí es cierto, toda mi vida llevo diciendo esto. Y Totalmente. Eso pasa, ¿no? Como que te das cuenta que las cosas que piensas fueron sí, pensadas hace 2000 años y es como... hay una mitología filosófica No, y por ahí ejemplo, impregnada en la sociedad. Por ejemplo, el término cinismo o cínico, muchas veces lo decíamos, ¿no? Pero cuando yo leí Sí, un poquito de dónde venía el cinismo y qué corriente helenística era, y ves que, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este filósofo cínico? Creo que ¿Diógenes? Diógenes, exacto, que iba hasta las plazas sí, de este las Diógenes de ciudades. Sinope. Exacto, iba a las plazas de las ciudades y hasta se masturbaba en público o hacía cosas así. Sí, Ya entiendes, ahora sí ya entiendes lo que es hay, ser cínico, ¿no? Como que rescatas todo el concepto de la palabra cínico, pero entiendes por qué. sí, igual, por ejemplo, Diógenes igual es uno de los que más me llamó la atención por todo lo que hacía, de sus anécdotas que están recopiladas en un libro que quiero leer. Me lo iba a comprar a inicios de mes, pero me compré otras. Y es que El incluso... de Vida de los filósofos más ilustres es el principal, y antigüedad, se llama Diógenes igual, se llama Diógenes Laercio, y ahí compila lo que su tocayo dice. O sea, y hay anécdotas muy interesantes. Eh, Y es que incluso... ¿Sí se lo escucha? Sí, sí, sí. Y es que incluso hasta Ah, de los cínicos, a mí me llamó la atención la idea de que pues Diógenes era así porque él pensaba que, bueno, resumiendo, ¿verdad? Que debías de ser libre. Entonces debías ser libre de pensamiento, de palabra y de acción. Por eso él sí, actuaba de esa y, forma. O sea, y incluso cuando esas estudias escuelas que esos, son como... o sea, ese pensamiento está bien interesante sí, porque ahorita igual, cuando somos libres de pensamiento, de palabra y de acción. Tal vez solo de pensamiento y eso, es como que quién me he puesto a sabe. pensar, y si alguien se animaría a hacer la Diógenes hoy, de estarle llegando con la gente, como creo que eso fue algo puesto por Nietzsche, o sea, en una historia que él hizo, que iba, o no sé si de verdad pasó, o sea, que estaba registrada, que iba con una lámpara con la gente buscando hombres, o sea, no gente, o buscando personas, no gente. Creo que era algo así, en las calles se molestaba a la gente. Un Sócrates, pero más tóxico, hagan de cuenta. Sí. No, y es que No, de hecho, una anécdota, eh, perdón, es rápido. Una anécdota que me pareció muy impactante es que Platón, el mismísimo Platón, le llamó a Diógenes Sócrates loco. Y si te das cuenta, lo que Sócrates eh, importaba para él, para Platón, que estuvo prácticamente toda su vida escribiendo de él, con alguien que conoció, que se murió cuando él tenía 17 años o algo así, que tuvo un impacto duradero para toda su vida, que le llame a alguien así, Sócrates, se hace el mejor halago que te podría dar Platón. totalmente. Y me pareció muy interesante lo que dijiste, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera un Diógenes moderno, un Diógenes del siglo XXI? Sí. Yo ¿Alguien se creo, animaría a hacerlo? O sea, Estaría porque hasta sería para tema de necesario. serie, ¿eh? pero es que Sí, y aparte, Es que dale. aparte yo creo que si pasaría, o sea, si llegara a pasar eso, la misma sociedad lo sacaría, o sea, sería como de, este güey está siendo libre, expúlselo, Desde mátelo, antes, o sea, desde ya, Diógenes. o sea, es un pensamiento muy loco, pero a la vez, pues, muy verdadero, o sea, porque al final tú estarías haciendo, Aparte sería necesario, sobre exacto, todo ahorita. estaríamos haciendo, como no encaja con nosotros, diríamos, ese güey es el raro, métanlo o sáquenlo o mátenlo, pero no puede estar, o sea, porque tal vez dicen, ese güey es raro nosotros, mátenlo, o que no puede pasar eso. La anécdota que también me impactó muchísimo de Diógenes, que igual creo que recoge Diógenes Laercio, el otro, eh, era que Alejandro Magno en sus conquistas por Asia Menor, que ahí era donde está
donde estaba Diógenes, si no mal recuerdo, era que llegó con él, o sea, un poco sus soldados estaban riéndose de él. Yo con él le dijo, como un poco para probarlo, dijo, como se presentó con Soy Alejandro, y dijo, le dijo algo así como, ¿qué quieres que te dé? Y yo te lo doy. Porque era prácticamente rey del mundo. Y el Diógenes lo único que le dijo es que se quite de su vista porque le tapa el sol. Alguien que le podría haber dado lo que sea en sus manos. Y se dice que Alejandro después dijo, mientras sus soldados estaban riendo de Diógenes, o sea, cuando dijo eso, se enojaron de que le había respondido eso al rey de los macedonios, al gran rey persa, al faraón de Egipto, o sea, era todo eso, y que le había contestado así, y según la anécdota, quedó tan impactado Alejandro Magno de lo que dijo, que después dijo que si no hubiera sido Alejandro, quisiera haber sido Diógenes. O sea, alguien que literal no tenía nada, que contra alguien contrastante que tenía todo lo que se podía tener. Y pudiéramos decir que incluso Diógenes era igual de feliz o hasta incluso más que Alejandro, ¿no? Sí. Porque Diógenes literal renunciaba al reconocimiento de todo, entonces pues era feliz simplemente con que le pegara el sol. Sí, y aparte las doctrinas cínicas se recogieron con los estoicos. Los estoicos son como unos, de hecho Zenón, de Lea, el fundador de los estoicos, de la escuela estoica, creo que fue discípulo directo de Diógenes o de la siguiente generación. Y serían los estoicos, yo los veo como un poco los cínicos, los cínicos más razonables. O sea, toman la doctrina cínica a un nivel más razonable. Sí. Y Séneca, por ejemplo, también habla de eso, de que el sabio, por ejemplo, dice, el sabio no recibe ultrajes, de que el sabio está contento consigo mismo. Habla de que si el sabio, por ejemplo, perdía todo de un día para otro, estaría exactamente igual de feliz que tener todo o nada. Por ejemplo, recoge una anécdota Séneca, de no me acuerdo qué filósofo cínico, ahí me van a tener que perdonar, que llegaron, le quemaron su ciudad, mataron a su familia, todos estaban muertos, fueron de los pocos que sobrevivió, y le preguntaron que cómo estaba, algo así, los soldados otros un poco burlándose. Le dijo que estaba igual de bien que siempre, porque todo lo que tenía lo lleva consigo mismo, y eso sería la virtud. Y perdió a su hija, a su esposa, a su casa, perdió todo, y que estaba inmutado, o sea. Oye, bueno, yo nada más para retomar el punto que habías dicho, o sea, esa anécdota de Diógenes con Alejandro Magno, también me recuerda a, bueno, al final, que dijiste que dijo Alejandro Magno que si no hubiera sido Alejandro Magno hubiera sido Diógenes. Me recordó también a la parte de que en la filosofía estoica justamente está la parte de Marco Aurelio, que tiene todo porque sí, es un rey, y la parte de Epicteto, que pues fue un esclavo, ¿no? Sí. Entonces, un esclavo. O sea, también la filosofía, aunque a veces, bueno, hoy en día sí termina siendo un privilegio, pero, o sea, puede aplicar para todas partes, ¿no? Y sobre lo que dices de la virtud, ese tema es el que trata el estoicismo, ¿no? O sea, sí, haz lo que puedas con lo que tienes, ¿no? O sea, controla tus impulsos también, tus emociones un poco, para que no te afecte nada externo, ¿verdad? Pero personalmente creo que ahí hay un problema en suprimir un poco tus emociones, ¿no? Pero es bastante interesante y no es tan... Pero más bien se suprimen para aprender a controlarlas, o sea, para que ya después puedes ser conscientemente sin que estés así porque te quieres sí, golpear sí. a alguien. Es que a eso voy, o sea, hoy es el estoicismo como que la filosofía, ¿no? Como, mira, soy estoico, ¿sabes? O sea, es como que la popular, pero ajá, es profunda, o sea... Sí, o sea, es mucho más de lo que parece, de nada más hacer eso, te pueden meter fuerte en eso, y ahorita
También es más fácil de estudiar porque es más práctica que por ejemplo, leerte la metafísica de Aristóteles, que justo habla de eso, metafísica, a recoger cosas tan interesantes como las que dicen los estoicos. No, y aparte porque es muy fácil aplicarla en cualquier momento. Hay muchos pensamientos que funcionaron hace 500 años o más y ahorita pueden seguir funcionando, ¿no? Y aparte también creo que es muy fácil, bueno, no quiero decir que sea muy fácil leerla, pero sí es más fácil en comparación a otro tipo de filósofos, ¿no? Y ya que sacamos el tema de los estoicos, digo, en el primer episodio o en el segundo hablamos sobre el estoicismo pop. O sea, si crees que ese estoicismo de Instagram, ese estoicismo que está en las redes sociales, le está haciendo un bien o un mal a la filosofía per se, pero también a la gente. En general, o sea, no solo el estoicismo, sino todas estas frases Siento que vemos que puede ser un arma de dos filos, porque ese estoicismo pop es lo que les llama la atención y hace que después vayan a querer hacerlo de verdad, leerlo de verdad. Y tanto que en Guadalajara no encuentro las meditaciones de Marco Aurelio en ningún lugar. En todos los lugares me dice que se les acabaron. De hecho, en una librería que se llama Gandhi, fui y tenían la edición de, creo, Alianza, que es una buena editorial, pero después conseguí hasta una mejor, o sea, después salió bien, sobre los diálogos, que no son tan diálogos de Séneca. Los dejé ahí, fui al baño, cuando regresé ya no estaban. O sea, por ahí puede ser bueno, pero por otro lado siento que se pueden malinterpretar y tergiversar su verdadero significado. Algo así como le pasó a Nietzsche con los nazis, pero sin ser tan gacho. De hecho, justo llegamos a esa conclusión, Emiliano y yo, o sea, como de que está esas dos partes, ¿no? Algunos solo se van a quedar con las frases y otros se van a adentrar a hacerlo, y los que se adentren va a haber de dos, o los vayan a entender bien, o vayan a entender solo lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que tienes que tener un pensamiento muy crítico al estar leyendo a los estoicos, porque, por ejemplo, Séneca literalmente aboga al suicidio. O sea, Séneca se suicidó, sus hermanos se suicidaron con él, porque pasó algo que el emperador Nerón, creo, muy mal emperador, por cierto, o sea, se supone que Séneca lo educó, pero le salió todo mal. Y pasaron una serie de cuestiones que que le llegaron a los oídos de Nerón, que estaban conspirando contra él, y él supuso que era Séneca porque por lo que él estaba haciendo decidió salirse de Roma, no le gustó. Entonces llegaron, y como él decía que no vale la pena alargar la vida más de lo que se tiene, que no se debe ni tener desprecio por la vida, ni amarla de más. O sea, eso se puede discutir, pero él decía eso. Llegó, él les dijo con una cara seria totalmente que los soldados interpretaron como un signo despótico, en el que lo llevaron hasta enojado, porque el Séneca no se inmutó cuando dijo no, eso no se enojó. En el Senado tampoco, dicen los testigos que tenía una cara totalmente seria hasta cuando le impusieron la pena de muerte. Y Séneca, que reunió a su familia en una bañera, se abrió aquí, se descubrió el de este, y que nada más estaba dictando como su último texto, no me acuerdo cómo se llama. No era el texto que le dejas a las personas para tus posesiones, era otro. Era como sus últimas reflexiones, y eso desafortunadamente se perdió. Pero él como abogaba de eso, de que no hay que amar mucho la vida, o sea, decía eso es cuestionable. Por eso que hay que tener una mente crítica. Cuando pasó eso, sus hermanos también se suicidaron, igual su esposa. Y tenían hijos, todos. Sí, y no solo tener pensamiento crítico para eso, o sea, incluso incluso leyendo a Sócrates es como de, concuerdo con lo que dice Sócrates, concuerdo con lo que dice Platón, Aristóteles, o sea, sí. con todo, ¿no? O sea, vas agarrando un poco de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, pero sí, tampoco clavarte. Por ejemplo, la doctrina de Platón
de las como clases de almas de bronce, de los artesanos y el número uno de los filósofos, después creo que eran los guerreros. Eso puede tomar como un tipo de apología a un tipo de racismo y las mujeres ni siquiera estaban incluidas, los esclavos tampoco los consideraban personas. Y Aristóteles, por ejemplo, cegado por su tiempo, obviamente no es una tontería cancelar a Aristóteles porque dijo eso cuando lo que aportó fue muchísimo más a lo que quitó, que era prácticamente nada, porque todos en su tiempo lo decían y tampoco se sabía, o sea, tampoco se sabía de la misma manera que se sabe ahora que estaba mal. Mujer, ¿no? Y para saber que estaba mal, era muy difícil que se hiciera nada más por mera reflexión, o sea, prácticamente tenía que pasar eso para llegar a donde estamos ahorita, entonces también no sería reprochable ese punto. Él decía que las mujeres, los esclavos y los niños literalmente no tenían intelecto, o sea, ¿cómo argumentas eso? Pero bueno, fue producto de su tiempo. Exacto, y también decir Aristóteles que sin duda era una persona sumamente inteligente, cómo llegó a esas conclusiones, sí. ¿no? Pero al final volvemos a lo mismo, en la época era diferente, lo que hablábamos en el anterior podcast, lo que mencionó Gerardo, no puedes juzgar el pasado con la sabiduría del presente. Sí, de acuerdo. Sí, de hecho creo que lo comentó Ángel. Pero sí, no se puede hacer eso, o sea, es injusto, de hecho. Pero oye, digo, bueno, también estamos en este punto porque te pregunté que qué hacías en tus tiempos libres. Sí, es cierto. Entonces, empezamos con la del cine. No sé si la música también influye en todas. La música, sí. O sea, ¿tocas algún instrumento? ¿Qué tipo de música te interesa? De hecho, estuve en clases de piano por un rato hasta que vino la pandemia y no he tocado como un año. Entonces, tampoco tengo el dinero para comprarme un piano, ¿verdad? O sea... un teclado. Bueno, un teclado, es cierto. Pero lo que pasa es que me lo he gastado todo en el libro. Es una mala administración financiera ahí de mi parte. Sí, y sobre música, fíjate que la que más me gusta... Y claro que no es por mamador nada de eso, pero es la música clásica, por ejemplo, la romántica, la de... No es música así de baladas románticas de la época. De Romeo Santos. De la época romántica del barroco también me gustan. O sea, Bach, Mahler, Mozart, ese tipo de personas. Pero también también me gusta mucho el rock, por ejemplo. Y no me acuerdo cómo se llama esto, pero es un género de música brasileña. Pero sí, me dan a escoger algo, por mucho la música clásica, pero igual muchas veces cuando estoy más de normal, que no quiero ponerme tan así. Sí, escucho de este tipo de cosas, de por ejemplo Pink Floyd, de King Crimson. ¿Y crees que la música es un lujo? O sea, en el sentido de que hacer música, aprender música, es un lujo en primero porque necesitas comprar el instrumento, sí. ¿no? O sea, muchas veces es muy caro. Sí, es un impedimento muy grande. Y número dos, y de hecho, pues también es fácil, o sea, requiere unos hábitos, mucho tiempo, mucha dedicación. Claro, si apenas tienes 2 horas de llegar a tu casa, de estar trabajando 12 horas de albañil ahí, no todo el tiempo lo último que vas a querer va a ser practicar el piano. Una cosa, te vas a sentar, te vas a sobre una cerveza y te vas a echar en el sillón así. Y es que al final, y es cuando da coraje de eres pobre porque quieres, o no aprendes un idioma porque no te pones a estudiar, etcétera. De hecho, bueno, yo estoy aprendiendo a tocar violín, ¿no? Y me estaba comentando mi maestro que la música clásica ahorita la vemos pues como para un nivel socioeconómico. Sí, eso no me gusta, o sea... Pero te voy a decir por qué. O sea, él me comentó una historia, porque estaba viendo Minuet, no me acuerdo, creo que era de Bach, de hecho, Minuet 5. Y y me dijo es que los Minuet eran música creada para los reyes, o sea, para eventos de los reyes, solo para esos eventos. Y entonces le dije, entonces como empezó a hacer esa música solo para reyes,
O sea, por eso tenemos esa idea de que ahora... Y solo podían... Solo sí, eran conciertos privados y solo los aristócratas tenían compositores, sí, como el compositor de la corte, de que hacían, por ejemplo, y Chopin. Esas canciones solo se tocaban si estaban los reyes, o sea, no se podían tocar. Sí, por ejemplo, este Chopin no le gustaba hacer conciertos a gran escala. Igual los conciertos a gran escala eran muy caros y también solo los podían tener la clase socioeconómica más alta. Igual hay quedan relegados otros porque no es como que lo puedes escuchar en YouTube como ahorita. Por ejemplo, hacía conciertos así de que 10, 15 personas, y ¿quién puede pagar de los compositores más exitosos de su tiempo? 10, 15 personas, los más ricos. O sea, solo se escuchaba en los ambientes más ricos, solo podían tocar los más ricos. Se asoció con la clase aristócrata, y después, como la clase aristócrata también era la que podía estudiar, se podía permitir el lujo de estudiar porque también era muy difícil. Aún más que ahora, eso mismo, eran a la vez los que se las daban de intelectuales. Entonces se asoció con la clase de un tipo de caballero victoriano de Reino Unido, la música clásica. Eso es lo que no me gusta, porque cuando dices eso, muchas veces parece que lo dices por mamadón, una cosa así, pero no es cierto. O sea, lo que no me gusta es que le pongan ese tipo de sesgo a ese tipo de música, ¿no? Sí, cuando puede ser una barrera alguien que lo quiere escuchar, que dice, no, eso que no lo escuchas por andarte de mamado. Exacto, y al final se vuelve una ideología en el sentido de que ya ni cuestionas por qué no escuchar música clásica. Es como dicen, no, eso es de mamador, eso es muy difícil, es aburrido. Sí, ya ni pierdes el interés, ¿no? Pero como tal es una música, yo digo, no sé mucho, pero sí me gusta escucharla de vez en cuando. Es que también tienes que ir de poquito en poquito, porque igual es una disrupción bastante grande en comparación a la música que se tiene ahora. Sí, es muy distinta muy distinta. Entonces tienes que ir de poquito en poquito en guardar el hábito. Hay una gráfica que no me acuerdo cómo se llama, que muestra que para habituarte a la música, para que te guste, tiene que pasar cierto tiempo a esa canción o género en específico. Ya que te acostumbras a una canción, pues como se parece más a otras del mismo género, es más fácil recibirlas. O sea, no tardas. ¿no? Sí, no tardas tanto tiempo en asimilarlas. Entonces tarda eso. Y por ejemplo, las canciones populares tienden a durar el gusto, que se te pega muchísimo en la cabeza, y bajan igual de como subieron. Pero música como esa, como música clásica, es de la que más curva tiene, en el sentido de que más alargada está. Y eso que dices, o sea, sí, se tarda mucho en tomarlo, pero también bajar, perdón. Sí, eso que dices sobre la música, de que pues, la popular sabe como que cuándo darte los picos. Sí. Pues, o sea, por ejemplo, en Spotify, es que no, eso es como un producto de... Segundos, si no se escuchan los 30 segundos, ya no monetizan. Sí. Entonces, esos 30 segundos, los primeros 30 segundos, son clave para que te debe de gustar la canción. Sí, ahí de nuevo... es como de, ya no me importa, porque esos 30 segundos son los primordiales para mí. El spawn of attention, perdón por el anglicismo otra vez. Es que ayer con la cantina surgió un tema, pero bueno. También, como cada vez está siendo más corto, afecta a todos los ámbitos. Y pues bueno, de nuevo a eso de las lecturas, de lectures, de filosofía que estoy llevando, me ayudó a bajarlo. Y por ejemplo, ahorita, hace 3 días trajeron tacos, y en vez de ponerme a ver cualquier video así para comer, que se suele tomar los entretenidos, había un debate que me llamó mucho la atención, de Chomsky contra Foucault. Bueno, con Foucault. Y dije, no manches, y me puse a comer los tacos mientras me veía el debate, cuando eso nunca lo hubiera hecho hace un mes, por ejemplo, nunca. Es algo que sí me di cuenta sobre eso. Pero ¿estás de acuerdo igual que de cierta forma ya acostumbraste a tu cerebro a ese tipo de contenido? Porque, por ejemplo, yo no podría ver ese debate mientras estoy comiendo tacos. O sea, yo después de 5 minutos ya no lo escucharía, güey. O sea, ya sería como de, no, olvídate, voy a concentrar en mis tacos. En vez de eso te pones la cotorriza.
Exacto, es justamente, me pongo creativo, me pongo la cotorriza, algo más digerible, algo que no me implique tanto esfuerzo en estar escuchando. Y Tanta atención, sí. Al final es algo que se puede ir entrenando, Sí, aunque yo creo que igual requiere mucha disciplina, muchos hábitos, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Sí, por eso mismo menciono que tercera vez, que hace un mes ni loco podía haber hecho eso. Bueno, sí podía porque está la potencia en el sentido aristotélico, pero en acto no. Para nada. Claro. Oye, y cambiando ahorita un poquito de tema, para ti, como 16 años después de leer filosofía, ¿cuál es tu concepción del éxito? O si te preguntaran, por ejemplo, a los 16 años te preguntan qué vas a estudiar, qué vas a hacer de tu vida, tú ahorita, ¿cómo te ves en 10 años, por ejemplo? O cómo defines tú esa felicidad, si es que se pudiera decir que es un fin, ¿no? Digo, sabemos que no es un fin, pero si la pregunta cliché, así si te dijeran, ¿qué es para ti el éxito? ¿Cómo lo defines? ¿Qué significa? Pues el éxito sería como me veo más feliz, pero ahorita mismo me estoy concentrando tanto en periodo corto medio que se me hace muy difícil ver más allá porque siento que estoy caminando como en una tabla sobre el abismo en el que, por ejemplo, como uno de los primeros pasajes que salen en Así habló Zaratustra, creo que estaba hablando sobre el acuerdo entre el superhombre y el hombre, no, y el mono, que el hombre es un espacio entre el superhombre y el mono, y que peligroso mirar hacia atrás, peligroso ir hacia adelante y peligroso detenerse. O sea, en ese estado me encuentro en el que está difícil ver hacia allá, pero o sea, totalmente lo vale. Entonces estoy dispuesto a llevar ahí. Y sobre qué estudiar, ahí también se me hace muy complicado. O sea, tantas cosas que me gustan. No sé, por ejemplo, me encanta la física, por ejemplo, las matemáticas, la música, las artes, filosofía, pero está muy difícil. Sí, un montón de cosas. Es que Entonces al final volvemos, no sé si es sesgo de elección o paradoja de elección, el que, por ejemplo, tienes tantas opciones por elegir que al final, si eliges una, estás renunciando a 1 millón, sí, o estás renunciando a 100 más. Pero yo algo como con lo que trato de calmar eso. No, dale, tú, me voy a salir un poco del tema. Algo con lo que trato de calmar eso es que digo, güey, o sea, solamente porque un título te diga, ya eres físico, no quiere decir que no puedes estudiar física por aparte. Exacto, ¿no? Exacto. Ese es el primer punto. Y el otro es, o sea, ahorita mi percepción del éxito es el ser renacentista, el que sabía de arte, el que sabía de música, el que sabía de filosofía, política. Y digo, eso es algo como que igual me calma, ¿no? Como saber un poquito de todo y entender que no porque no vaya a una universidad o porque alguien me nombre, por así decirlo, me certifique como tal, pues no quiere decir que no pueda estudiarlo por otro lado, ¿no? Al final, el Internet nos da esa ventaja de que el conocimiento es gratis, hasta cierto punto gratis, entre comillas, pero pues puedes acceder a mucho conocimiento y eso me da calma a mí, por lo menos. Sí, retomando eso, digo, ¿cómo sería uno de los que me puedo imaginar ahorita ideales? O sea, sería como Heidegger, pero sin ser nazi. Tenía una cabañita en un bosque negro, en el bosque negro de Alemania. O sea, era un bosque hermoso en medio de una cabañita chiquita donde hacía eso, sí. Así más o menos. Es lo que me gusta. Si me dicen, ¿qué prefieres? ¿Una mansión de 115 millones por ejemplo, Beverly Hills, en Los Ángeles? A una casa que ni siquiera tiene baño y apenas tiene una cama y un escritorio en un bosque así como ese tipo, en un paisaje hermoso. La verdad, yo prefería tener 1000 veces lo segundo que lo primero. Con muchos libros, claro, ¿no? Para leer. Sí. Y con muchas cosas que hacer, porque, por ejemplo... No, dale. No, termina. No, dale. Ahorita yo después cierro esto. Es que voy a cambiar, por eso.
Bueno, porque por ejemplo también podrías irte de viaje sin mucho dinero, que además eso te fuerza a darte experiencias que nunca hubieras tenido de otra forma. Yo, de hecho, lo que me molesta un poco es youtubers de viaje, como por ejemplo Luisito Comunica, que hacen viajes de destinos turísticos, eso que sí está muy interesante, pero no se dan a la tarea de ir más allá, de ponerte más retos para enfrentar, que después van a hacer que disfrutes más eso, que hagas más una convivencia más cercana con las personas, con la cultura, que te metas más adentro en ese tipo de cosas, y con eso no se necesita mucho dinero, o sea, de hecho, mientras menos dinero tengas, más... Ajá, de hecho, mientras menos... Sí, es lo más atractivo, de hecho, empaparte de la cultura, conocer a la gente. De hecho, diría que hasta mientras menos dinero tengas, más forzado te vas a tener que ver hacer ese tipo de cosas. Y vas a conocer a más personas. Y al final creo que también son las que más te dejan a largo plazo, sí. ¿no? Porque podrás ir a Nueva York a un restaurante con estrella Michelin que te cuesta 10,000 pesos el platillo y ya lo comes todo bien, pero al final cuando regresas a lo mejor vas a contarlo para presumirlo, ¿no? Pero al final, ¿qué te deja más, no? O sea... O algo más normalito, o una aventura que te la pasarías increíble, que te invitó, por ejemplo, una familia de árabes a su casa y se te cayó el té en las piernas, una cosa así, a nada más recordar que fuiste a la Estatua de la Libertad, te tomaste una foto, fuiste a un museo de ahí, a los atractivos turísticos, te fuiste a Central Park, te fuiste a comer una pizza y de ahí al hotel. O sea, eso estás desaprovechando una oportunidad de descubrir cosas que no podría hacer en donde vives. Y aparte, de hablar con personas que nunca hubieras hablado de otra forma, el acá descubrir la cultura, tener experiencias más humanas, más cercanas más completas, diría yo. Ajá. Sí, y sobre todo lo que decías de entiendes la cultura. O sea, creo que si nomás te quedas con lo de que hace un típico turista, te llevas una percepción muy pequeña de lo que en verdad representa ese lugar al que fuiste a visitar, ¿no? En cambio, si platicas con la gente nativa de ahí, te interactúas con ellos, compartes comida, como que creo que al final se hacen conexiones más cercanas, sí. Exacto. Sí. Bueno, sin duda también ayuda a ese tipo de viajes, ¿no? Al menos al ver otras cosas, como que sí influye, afecta en lo que piensas, ¿no? Como que ves bastantes diferencias y sí impacta, ¿no? Pero claro que hacer este tipo de cosas, de entender la cultura, las personas, su comida, sus tradiciones, pues cambia drásticamente, ¿no? Sí. Yo lo que te iba a preguntar ya, bueno, tal vez como últimas cosas, era, o sea, cuando empezaste con la filosofía y ahora, ¿cuál fue la idea que más ha cambiado? O sea, que ha cambiado mucho para Diego después de estudiar filosofía. ¿Cómo pensaba el Diego de 12 años antes de leer a Platón y cómo piensas ya ahorita que pues leíste a Platón, leíste otro tipo de autores, estuviste en un curso de Mindshop? Ajá. ¿Qué pensamientos has cambiado de opinión? Por ejemplo, siento que antes me metía mucho más en las apariencias, mucho más. Ahorita cosas que me importarían bastante antes, ahorita me doy cuenta que solo me estaban perjudicando a lo largo y no tenía la disposición para sacarlas, y ahorita ya es como, pues, ¿qué tiene? Me rapo, no pasa nada. O sea, es ese tipo de cosas. Es de lo que más he cambiado, de ponerme, además, fijarme metas, para hacer cosas que me gustan. Me ayudó a darme cuenta de conocerme a mí mismo cuando, como en el templo de Apolo en Delfos, que lo menciona Sócrates en un diálogo de Platón, que el fin de la filosofía se lo preguntaron resumido, creo que sí era en un diálogo, no recuerdo cuál, que si podría resumir la filosofía, ¿cómo sería? Y sería conocerte a ti mismo. O sea, y cuando lo ves, primero puedes decir, conocerte a ti mismo, pero cada vez te das cuenta de todas las implicaciones que tiene conocerte a ti mismo y qué tan importante es y lo difícil también que se hace.
Y que no es un proceso rápido, es un proceso que es continuo y que mientras más pensamiento crítico tienes, mientras más inputs diferentes tienes, más te conoces. Es difícil porque ¿cómo sabes que no sabes? O que ya sabes que no sabes, ¿cómo le haces para saber eso que no sabías? Si no ves el camino, se está con un pasto alto que no te deja ver. Y tienes que ir cortándolo, o sea, está muy difícil. Tienes que darte topes, tienes que darte cuenta de lo que te gusta, lo que no te gusta, y si te gusta, si es lo que más te gusta, o si no se está perjudicando. O si alguien más te hizo hacer que eso te gustara, o sea, si es algo que tú... Sí, una ideología. Exacto. Oye, ¿y cómo fue ese proceso? O sea, si antes te fijabas mucho, digamos, en lo superficial, ¿cómo fue? O sea, también cambiaste tus tipos de amigos, con tus papás, ¿cómo fue? Bueno, no sé si fue tan drástico, ¿verdad? O sea, pues tal vez incluso ni te habías dado cuenta y fue como que, mira, antes me interesaba esto y ahora fue de hecho bastante gradual, hasta que pasó como un punto de inflexión, así que dije, no, ya no voy a hacer esto, ya me siento atado en cadenas, voy a hacer una versión mucho más apegada a lo que soy, me voy a mostrar mucho más apegado a lo que soy, sin tanta vergüenza como lo hacía antes, porque ¿qué me da vergüenza? O sea, ¿qué me daba miedo? Que se haga una disrupción más grande con las personas que conocía. O sea, ya la verdad no me importa. Y pasó muy gradual, me tuve que darme cuenta de que a qué le temo, o sea, después de todo me estaría perjudicando al final. Es ahora o nunca, ¿sí me entienden? Sí, claro, es como dices, ¿no? Es tu tiempo y ese tiempo no lo vas a recuperar, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar a ser tú desde hoy mismo? Empezar y mejorarse también. ¿No? Como dice Sócrates, la filosofía es conocerse a uno mismo, empezar a realmente conocerte, ¿no? Y es una pregunta pues difícil. Apenas hace unos meses me di cuenta de la importancia de lo que decía por lo menos el Sócrates de Platón, sobre por qué mencionaba el templo de Apolo en Delfos, que tenía la leyenda grabada afuera, conócete a ti mismo. Sí. Bueno, ya nada más para terminar, ¿qué libros, qué canales, qué música, qué películas recomiendas ver? En tu experiencia, acercarte a la filosofía, ¿qué recomiendas? Sí, o sea, ¿cómo recopilar? Acercarte. Exacto, ya recopilamos, creo que ahí los libros, hay que volverlos a ahorita mencionar. Y también a lo mejor una película que tu película favorita incluso, o algo. Uy, película favorita no sé, pero les recomiendo la del El Club de los Poetas Muertos. Esa, hay otras también muy buenas, pero o sea, si tengo que recomendar una de las que me acuerdo, porque probablemente me pase alguna, esa, de libros, si alguien se quiere iniciar en la filosofía, que de mi humilde experiencia de que apenas estoy iniciando, inicien con la apología, si pueden, si no entienden ese autor, que descarguen con páginas que no voy a mencionar los nombres, guías de esos autores, y se vayan yendo un poco gradualmente para entender el contexto del anterior, porque si por ejemplo unos que quieren entender a Marx para la economía actual, pero para entender a Marx tienes que entender a Hegel, y para Hegel la ilustración y un montonal de cosas, digo, no, inicias desde abajo, porque si se fijan, no me acuerdo quién era esta frase de que la filosofía occidental son notas a pie de página de Platón, y te das cuenta de lo cierto que es, hasta las cosas que pensás te das cuenta que están apegadas a lo que decía Platón de cierta forma, porque él es el que todos leen, y las preguntas que se plantean en los diferentes diálogos son después las preguntas más importantes de la filosofía, que todos los intentan responder en tiempos posteriores. Sí, bueno, yo nada más ahí agregaría que la apología y la apología, moderna, ¿no? La apología y buenos para comenzar. Se inicien con la apología. Síganle con los diálogos si quieren, el de la República, si eso es muy pesado, vayan gradualmente.
De ahí pásenle a Aristóteles. También una noción de los presocráticos también ayuda. Parménides y Heráclito. Ese tipo de personas. ¿Tú sí te saltas a Platón entonces? O sea, ¿de Sócrates te vas hasta Aristóteles? No. Bueno, es que Platón mucho de Sócrates, ¿no? Pero sí. Sócrates Platón, no escribía nada. Sí, Aristóteles. Los diálogos, o sea, Platón escribe los diálogos socráticos. Además, es muy controvertida la persona de Sócrates porque incluso que cuando tenemos muchísima más información de él que cualquier presocrático, se le conoce muchísimo menos, porque lo usaban, haz de cuenta que pretendieron como si Sócrates siguiera vivo. Xenofonte y Platón escribieron diálogos en el nombre de Sócrates como personaje usando la mayéutica, porque por su herramienta, como herramienta, entonces Sócrates expone cosas tan distintas en los diálogos que a veces son contradictorias. Sí, también se nota en su edad, ¿no? En la edad que va teniendo Sócrates, el cambio que va teniendo de pensamiento. Entonces, como que no saben exactamente muchas veces la idea. Sí, pero de lo que sí se tiene básicamente, más o menos constancia es que lo de eso, solo sé que no sé nada, lo de cuestionarse el don de la duda, como él lo llamaba, de que él no sabía mucho, pero si algo les podía dar es el don de la duda, porque es el primer paso al conocimiento, y de eso, de su método. La mayéutica socrática. Pues perfecto. No sé si algún otro punto, Luis. No, ya dijiste películas, ¿alguna serie? Canales ¿Alguna serie? También algunos. Música clásica, Pink Floyd. Solo algunas. A ver, si tengo que recuperar los canales de YouTube. Aunque contrasten ideas, no acepten luego lo que les digan, porque también te das cuenta de que como lo explican a cada autor es diferente dependiendo a qué doctrina filosófica siguen. Entonces hasta ahí a veces se contradicen con sus lecturas. Ernesto Castro, El pensamiento en llamas, Filosofía en historia, La fonda filosófica. Y pues por ahorita esos, porque no me acuerdo de nada más. No, está bien. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras comentar como última cosa? Como cierre. No, pues muchas gracias por la invitación. Nada más. No, pues muchas gracias a ti, Diego. La verdad, pues gracias por tu tiempo y sobre todo, pues seguir aprendiendo, seguir rebotar ideas. De verdad, creo que hemos aprendido mucho de cada uno de nosotros desde que nos conocimos y siempre es eso, no dejar de aprender y no dejar de rebotar igual las ideas, ¿no? Así que, pues muchas gracias Así que con 16 años ahí está Diego Hernández. Diego Hernández, desde Los Altos, Jalisco, para México. Perfecto, pues. Y el mundo. Pues muchas gracias a todos. Con esto acabamos este episodio y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.